Buenas familia, bienvenidos a otro vídeo donde vamos a hablar de lo que está pasando en concreto en el caso de Anabel Pantoja, la cual ha presentado denuncia ante la Fiscalía por ese presunto delito de revelación de secretos. Y aquí surgen varias preguntas, me imagino, que les estarán surgiendo en cuanto ¿qué conflicto existe entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad? Pues mira, la noticia es la siguiente y ha salido en el periódico diciendo que Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, han denunciado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas al Hospital Materno Infantil, que fue donde llevaron a la menor, y a 4 periodistas y 2 productoras y 2 plataformas televisivas por ese presunto delito de comisión de revelación de secretos. Ahora yo te voy a explicar qué significa el delito de revelación de secretos para que lo entiendas y en cuanto está tipificado en España. Puesto que el delito de revelación de secretos en España está regulado en el 197 y siguientes del Código Penal, se castiga a la obtención y a la difusión de datos privados sin ese consentimiento de la persona, afectando tanto a personas particulares como también podría ser a empresas. Así que esto recoge una condena de entre 1 y 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Y es que Anabel Pantoja se ha visto acosada desde que salió el escándalo mediáticamente, tiene reporteros en su puerta e incluso ha tenido que hacer un viaje tempranísimo a las 6 de la mañana y ha tenido reporteros ahí. Yo no creo que Anabel Pantoja tenga que tener tantos reporteros, puesto que existen casos más mediáticos y que sí que pueden afectar al interés general. Quédate con esta palabra porque ahora hablamos de esto. Pero ¿cuándo se da realmente este delito? Ojo. Este delito se da cuando se da un acceso no autorizado a información privada, mensajes, correos, archivos, podríamos hablar de informes médicos, por supuesto, difusión de datos reservados a una persona sin su consentimiento, divulgación de hechos privados que afecten a la intimidad o, por ejemplo, obtener datos personales de forma ilícita. Déjame la copia del DNI, por ejemplo, sería. Una influencer no es más ni es menos o una famosa que cualquier otra persona en este sentido. Sí, porque por esa regla de 3, si una influencer, una famosa tuviera algún problema médico, pues tendrían derecho, por así decirlo, a revelar sus informes médicos. No, ¿verdad? Y estamos hablando que si esto fuera así, fueran condenados, podríamos hablar de multas, de penas privativas de libertad e incluso de una indemnización para resarcir todo el daño que está sufriendo la pareja. Pero claro, hay una especie de pequeña excepción en todo esto y es el derecho a la información, porque si lo revelado tiene un interés público relevante, mejor dicho, podría argumentarse la prevalencia del derecho a la información. Sin embargo, la revelación de datos estrictamente privados y sin relevancia pública sigue siendo delito. Entonces, la pregunta del millón, ¿esto es un dato público o no es un dato público? ¿Es un dato muy íntimo y muy privado o tiene un interés general? Ya que en el caso de Anabel Pantoja, donde se ha difundido la información sobre este posible delito de maltrato de infantil, la situación enmarca en un conflicto entre estos dos derechos que te he dicho. Derecho a la intimidad, oye, pero el derecho a la información también porque eres famosa. Me he dado cuenta que no estás suscrito a mi canal. Suscríbete, Dale a me gusta, deja tu comentario y activa la campana para que no te pierdas nada. Y así me ayudarás a seguir creando contenido de manera libre. Y si estás suscrito, apóyame uniéndote al canal, te lo agradecería muchísimo. Ahora te dejo con el vídeo. Pero para esto tenemos que analizar estos aspectos claves a desgranar en todo esto. Y es, ¿se ha cometido realmente este delito de revelación de secretos? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se informa a las televisiones o a las prensas sobre el informe médico? Y es que la difusión de esta información privada de una persona sin su consentimiento es delito. O sea, eso es de cajón, ¿vale? Y como te he dicho, está tipificado en el 197. Sin embargo, si la información divulgada tiene interés de relevancia pública, tengo una mosca molestándome, de relevancia pública, ese derecho a la información pudiera justificar su difusión. Y en este caso hay que diferenciar dos aspectos clave. El primero, si la información obtenida fue de forma ilegal.
hackeo, acceso no autorizado a expediente, filtraciones. Esto es lo que debe de investigar el juez en esta fase de instrucción. Así que Anabel se va a ver en dos fases de instrucción, la que tiene actualmente en San Bartolomé y una en la que es la acusación, la denunciante. Y después, si la información proviene de fuentes legítimas y tiene interés general, interés público. Muchos casos tienen las mismas similitudes y la gente se hace la misma pregunta. ¿Se puede difundir información sobre una posible imputación penal? Es decir, una fase de instrucción, una fase de investigación, que es la fase donde está. Sí, pero con límites. Primero, la presunción de inocencia hay que respetarla. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El derecho al honor y el derecho a la intimidad, aunque sea una persona famosa, sigue teniendo esos derechos, no los pierde. Pero aquí, ojito a esto, porque cuando interviene un menor, o una menor en este caso, la protección debe de ser aún mucho más grande. Pero claro, te preguntarás, ¿y Anabel Pantoja tiene menos protección por ser Anabel Pantoja y llevar el apellido Pantoja? Pues no exactamente, ya que por jurisprudencia reconoce también que las personas públicas tienen una menor protección en términos de privacidad, siempre y cuando la información sea de interés general, pero siguen teniendo los mismos derechos que las demás personas. Así que si la información, por ejemplo, va en su vida personal, su esfera personal, relaciones, por ejemplo, y tal, pues tiene derecho a esa privacidad. Si la información tiene un aspecto de una divulgación, pues por ejemplo, a temas penales, temas de investigación judicial, pudiera ser mostrada, pero con ciertos límites. En este caso no estamos hablando de un caso de corrupción, ni mucho menos estamos hablando de un caso muy íntimo. En conclusión, se va a tener que analizar si la información se obtuvo de forma legal, de forma ilegal, si la información es veraz realmente y tiene interés público, y esto se desgranará en una fase de instrucción. Así que si fuéramos a la noticia, decía que había denunciado ante la Fiscalía y el Ministerio Público ha incoado quiere decir iniciar este miércoles estas diligencias de investigación para poder analizar todo esto. Es decir, ahora Anabel se va a ver en dos fases de instrucción. Yo creo que a los reporteros se les ha ido de las manos con este caso, porque al final, oye, pues es que interviene una menor muy chiquitita y deberían de respetar aún más su privacidad, esperar a la resolución judicial y no atosigarla, porque las fases de instrucción son muy amplias, son muy grandes, pueden durar mucho tiempo, y me imagino que un reportero, cada vez que lo tengas ahí en tu puerta con un micro, es un recordatorio del calvario que tienes que estar pasando, porque al final sigues sufriendo esto. Y claro, las productoras a las que ha denunciado, una es a la de Ana Rosa y otra es a la de Sonsoles. E incluso ha puesto denuncia para todo y también ha denunciado a A3 Media. Por lo tanto, ahora va a pasar como su caso. Tienen que analizar si los hechos pueden ser constitutivos de delito o no. Dime qué es lo que opinas, déjamelo en los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo.